Mi hija Brenda me envió un mensaje esta mañana a las 6:30. Papá, el comprador de los Mustang viene a las 10. Asegúrate de tener los papeles listos. Leí esas palabras mientras tomaba mi café negro en la cocina de la casa donde he vivido los últimos 40 años, la misma mesa donde ella hacía sus tareas cuando era niña. La misma mesa donde le enseñé a cambiar bujías cuando tenía 12 años y me decía que quería ser mecánica como yo. Pero mis 9 autos ya no están en el garaje. Los moví anoche, uno por uno, mientras ella dormía en su casa de lujo que nunca pudo pagar sin la ayuda de su esposo fracasado. Tardé 6 horas en trasladarlos al galpón que renté en las afueras de la ciudad. 6 horas conduciendo en la oscuridad, sintiendo cada kilómetro como si fuera el último suspiro de mi libertad. Me llamo Sergio Fuentes. Tengo 68 años y acabo de hacer algo que nunca pensé que haría, esconder mi propia vida de mi propia familia. Cada uno de esos autos representa años de mi existencia. El Camaro del 75 que compré destruido cuando Brenda tenía 5 años y lo restauré pieza por pieza en las noches después del trabajo. El Ford del 68 que encontré abandonado en un depósito de chatarra y que me tomó 3 años de volver a la vida. 9 autos clásicos que valen $900,000 según el tasador que mi hija contrató a mis espaldas. $900,000 que ella quiere que entregue sin rechistar para financiar la nueva empresa de Norberto, mi yerno. El mismo Norberto que me ha faltado el respeto en cada cena familiar de los últimos 10 años. El mismo que se ríe cuando cuento historias de mis tiempos de mecánico. El mismo que le dice a todo el mundo que soy un viejo obsesionado con chatarra oxidada mientras maneja el BMW que le compré a Brenda para su cumpleaños hace 2 años. La semana pasada, en el cumpleaños de mi nieto, Brenda se acercó a mí en el patio mientras yo observaba a los niños jugar cerca de la piscina que nunca tuve dinero para construir cuando ella era pequeña. Papá, necesitamos hablar, me dijo con esa voz que usa cuando quiere algo importante. Norberto tiene una oportunidad increíble. Un negocio de importación que puede multiplicar la inversión por 10. Pero necesitamos capital inicial. Le pregunté cuánto capital necesitaban. $800,000, papá. Nada que tú no puedas conseguir vendiendo algunos de tus autos. Algunos. Como si fueran calcetines viejos en un cajón. Como si no hubiera pasado décadas de mi vida lijando, soldando, pintando, reconstruyendo cada motor con mis propias manos callosas. Como si no hubiera sacrificado vacaciones, ropa nueva, cenas en restaurantes elegantes para poder comprar esas chatarras oxidadas cuando nadie más las quería. Brenda, esos autos son mi vida, le dije esa tarde. Ella se rió. Se rió de una manera que no había escuchado desde que era adolescente y le negaba dinero para cosas que consideraba innecesarias. Papá, tú ya viviste tu vida. Ahora es tiempo de que nos ayudes a construir la nuestra. Además, ¿para qué necesitas 9 autos? Ni siquiera los conduces. Tenía razón en algo. Ya no los conduzco tanto como antes. Mis manos tiemblan a veces cuando sostengo las llaves, y mi vista ya no es la misma de mis 40 años. Pero esos autos no son solo vehículos. Son la prueba de que existí. Son la evidencia de que un mecánico pobre de un barrio olvidado pudo crear algo hermoso, algo valioso, algo que perdurará más allá de mi muerte. Anoche, mientras cargaba el último auto en el camión de plataforma que renté, recordé las palabras exactas que Norberto me dijo hace una semana cuando intenté explicarle por qué esa colección significa tanto para mí. Sergio, déjate de sentimentalismos. Son solo autos. Metal y vidrio. El dinero es lo que importa ahora. Y nosotros lo necesitamos más que tú necesitas esos recuerdos polvorientos. Metal y vidrio. 40 años de trabajo reducidos a metal y vidrio por un hombre que nunca ha creado nada con sus propias manos. Un hombre que quiebra cada negocio que toca y que ahora quiere quebrar también mis sueños. Esta mañana, cuando recibí el mensaje de Brenda, supe que había tomado la decisión correcta. En 3 horas y media, ese comprador va a tocar mi puerta esperando ver los Mustang que ya no están aquí. Va a preguntar por los papeles que nunca le entregaré. Y mi hija va a descubrir que su padre, el viejo mecánico obsesionado con chatarra oxidada, todavía tiene más fuerza de la que ella imagina. Termino mi café y miro por la ventana de la cocina hacia el garaje vacío. Por primera vez en décadas, no hay brillo de cromados reflejando la luz matutina. No hay el aroma familiar de aceite y metal pulido. Solo vacío y silencio. Pero también, por primera vez en meses, siento algo parecido a la paz. Mis autos están a salvo, y eso es lo único que importa ahora. Tenía 17 años cuando vi mi primer auto clásico. Era un Chevelle del 69,
abandonado en el terreno baldío detrás de la fábrica donde trabajaba mi padre. El dueño había muerto y sus hijos querían deshacerse de él por $200. $200 que yo no tenía, pero que conseguí trabajando turnos dobles durante un mes entero, durmiendo 4 horas por noche y almorzando solo pan con mantequilla. Mis amigos se burlaban. Sergio, ese auto está destruido. Es dinero tirado a la basura. Tenían razón sobre una cosa, estaba destruido. El motor no funcionaba, la carrocería estaba llena de agujeros de óxido, los asientos parecían haber sido comidos por ratas. Pero yo veía algo diferente. Veía potencial. Veía belleza esperando ser rescatada. Me tomó 2 años y medio restaurar completamente ese Chevelle. 2 años y medio trabajando en el patio trasero de la casa de mi madre, bajo una lona cuando llovía, con herramientas prestadas y piezas de segunda mano que compraba en depósitos de chatarra. Cada tornillo que aflojaba, cada pieza que limpiaba, cada soldadura que hacía me enseñaba algo nuevo sobre motores, sobre metal, sobre paciencia. Cuando finalmente logré encender ese motor por primera vez, el rugido que salió del escape fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Más hermoso que cualquier canción, más satisfactorio que cualquier aplauso. Era el sonido de la resurrección. Era el sonido de mis manos dándole vida nueva a algo que todos habían dado por muerto. Lo vendí por $1,800. Una ganancia de 1,400 después de los gastos. Pero más importante que el dinero fue la lección. Con trabajo, paciencia y visión, podía transformar basura en tesoro. Podía crear valor donde otros solo veían pérdida. Esa fue la primera vez que entendí mi propósito en la vida. No era solo arreglar autos para que la gente pudiera ir al trabajo. Era rescatar historia, preservar arte mecánico, salvar máquinas que contaban historias de épocas mejores. Cada auto clásico que restauraba era una pieza de historia americana que se salvaba del olvido. Con esos $1,400 compré mi segundo proyecto, un Mustang del 66 que encontré en una subasta de bienes embargados. Estaba en mejor estado que el Chevelle, pero aún necesitaba meses de trabajo. Esta vez tardé solo 1 año y medio en restaurarlo, y lo vendí por $3,000. El proceso se estaba refinando, mis habilidades crecían, mi ojo para detectar joyas ocultas se agudizaba. Durante los siguientes 40 años, repetí ese ciclo una y otra vez. Comprar, restaurar, vender, reinvertir. Pero conforme pasaba el tiempo, comencé a quedarme con algunos. Los especiales. Los que tenían algo único que me hablaba directamente al corazón. El Camaro del 75 que compré el mismo año que nació Brenda. El Corvette del 63 que restauré durante los meses más difíciles de mi divorcio, cuando trabajar con mis manos era la única terapia que podía pagar. Cada auto en mi colección actual tiene una historia personal. No los coleccioné por dinero o por presumir. Los coleccioné porque cada uno representa un momento de mi vida, un desafío superado, una lección aprendida. Son mi autobiografía escrita en metal y cromados. El Ford Thunderbird del 57 lo encontré el día que me diagnosticaron diabetes. Estaba conduciendo de regreso del hospital, sintiendo que mi mundo se desmoronaba, cuando lo vi en el patio de una casa vieja. El dueño quería deshacerse de él por $500. Pasé los siguientes 8 meses restaurándolo mientras aprendía a controlar mi azúcar en la sangre. Cada vez que me sentía derrotado por la enfermedad, iba al garaje y trabajaba en ese Thunderbird. Sus líneas elegantes y su motor V8 me recordaban que la belleza podía surgir incluso en los momentos más oscuros. El Dodge Charger del 68 lo compré cuando Brenda se graduó de la universidad. Ella había estudiado administración de empresas, algo que yo nunca pude hacer porque tuve que empezar a trabajar desde los 14 años para ayudar a mi familia. Me sentía tan orgulloso de ella ese día, viendo cómo recibía su diploma, que quise marcar el momento con algo especial. Ese Charger se convirtió en mi regalo silencioso para celebrar su logro. Durante años, Brenda mostraba mis autos a sus amigas con orgullo. Mi papá restauró esto completamente. Es un artista, les decía. Venía al garaje los fines de semana y me ayudaba a limpiar cromados o a organizar herramientas. Me preguntaba sobre carburadores, sobre transmisiones, sobre la diferencia entre motores de diferentes épocas. Todo cambió cuando conoció a Norberto. Él llegó a mi casa por primera vez hace 10 años, miró mi colección y dijo, «Qué lástima que no tengas autos nuevos, Sergio. Estos son bonitos como museo, pero para nada prácticos». Desde ese día, Brenda dejó de hablar de mis autos con orgullo y comenzó a referirse a ellos como la obsesión de papá. La obsesión de papá.
como si 40 años de trabajo artesanal fueran solo una manía de viejo, como si la disciplina, la paciencia, la dedicación que me tomó construir esta colección fueran síntomas de una enfermedad mental en lugar de evidencia de una vida bien vivida. Ahora, sentado en mi cocina vacía, mirando hacia el garaje donde ya no hay nada que brille bajo el sol de la mañana, entiendo que lo que hice anoche no fue solo proteger mis autos. Fue proteger mi identidad, mi historia, mi derecho a existir como algo más que un banco para los sueños de otros. La cena del domingo pasado quedará grabada en mi memoria como el momento en que mi propia familia me declaró la guerra. Berenice, mi vecina de toda la vida, había preparado su famoso pollo asado y me invitó a comer en su casa, pero Brenda insistió en que fuera a la suya. Es importante, papá. Tenemos que hablar en familia. Esas palabras deberían haberme advertido sobre lo que se venía. Llegué a las 7 de la tarde a su casa en Lomas Verdes, esa residencia de 4 recámaras que nunca podrían haber pagado sin los $50,000 que les presté para el enganche hace 5 años. Dinero que obtuve vendiendo mi Plymouth Barracuda del 70, uno de mis autos favoritos, porque Brenda me aseguró que era una inversión en el futuro de la familia. Norberto me recibió en la puerta con esa sonrisa falsa que usa cuando necesita algo. Llevaba una camisa blanca cara, de esas que cuestan más que mi presupuesto mensual para comida, y me extendió la mano como si fuéramos socios de negocios en lugar de familia. Sergio, qué gusto verte. Pasa, pasa. Brenda está terminando de preparar la cena. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana que les regalé en su boda, esa que solo usan en ocasiones especiales. Debería haberme dado cuenta entonces de que esta no era una cena familiar ordinaria. Era una emboscada cuidadosamente planeada. Brenda salió de la cocina llevando una bandeja con mi platillo favorito, mole con pollo, el mismo que su madre me preparaba cuando estábamos recién casados. Papá, siéntate aquí, me dijo señalando la cabecera de la mesa. Quiero que te sientas cómodo para lo que vamos a conversar. Durante los primeros 30 minutos, todo parecía normal. Hablamos del clima, de mis nietos que estaban en casa de sus otros abuelos, de cómo iba mi jubilación. Norberto hasta me preguntó por mis autos, algo que nunca hace. ¿Cómo está la colección, suegro? Seguramente cada vez vale más, ¿verdad? La pregunta me extrañó porque Norberto siempre había mostrado desprecio total por mis chatarras oxidadas. Pero respondí con honestidad. Sí, el tasador que vino el mes pasado dijo que en conjunto valen alrededor de $900,000. Es increíble cómo han subido de precio estos autos clásicos. Fue entonces cuando vi el intercambio de miradas entre Brenda y Norberto. Una comunicación silenciosa que me heló la sangre. Habían planeado esta conversación. Sabían exactamente lo que valían mis autos porque ellos habían contratado al tasador. A mis espaldas. Sin mi permiso. Papá, dijo Brenda dejando su tenedor sobre el plato. Norberto y yo hemos estado pensando en tu situación. Tienes 68 años, vives solo en esa casa vieja que necesita muchas reparaciones, y tienes toda esa riqueza encerrada en el garaje sin generar nada productivo. Mi situación está perfecta, hija. No necesito que nadie piense por mí, respondí sintiendo como la temperatura de la habitación bajaba varios grados. Norberto se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante, adoptando esa postura de hombre de negocios que usa cuando quiere convencer a alguien de algo. Sergio, mira, te voy a hablar con franqueza porque te considero familia. Tienes una oportunidad única de ayudar a tus seres queridos mientras generas ingresos reales. Esos autos guardados no te están dando ningún beneficio. En cambio, si vendes solo 7 u 8 de ellos, podrías financiar el negocio más prometedor que he visto en años. ¿Qué negocio?, pregunté aunque ya sospechaba la respuesta. Importación de productos electrónicos desde China. Tengo contactos directos con fabricantes, márgenes de ganancia del 300% y un mercado local hambriento de tecnología barata. Solo necesito $800,000 de capital inicial para empezar. En 2 años, esa inversión se habrá triplicado. $800,000. Prácticamente toda mi colección. 40 años de trabajo resumidos en una cifra que Norberto mencionaba como si fuera cambio suelto. No, dije simplemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Brenda dejó de masticar. Norberto frunció el ceño como si no hubiera escuchado bien. Hasta el aire acondicionado pareció dejar de funcionar. Perdón, dijo Brenda. Dije que no. No voy a vender mis autos para financiar otro de los negocios de Norberto. Especialmente considerando que los últimos 3 fracasaron completamente. La cara de Norberto se transformó.
La máscara de respeto desapareció y por primera vez vi su verdadero rostro, arrogancia pura, desprecio absoluto. Sergio, esos fracasos, como tú los llamas, fueron lecciones de aprendizaje. Así funciona el mundo de los negocios. No puedes quedarte estancado en el pasado como tú con tus autos viejos. Mis autos viejos me han dado más satisfacción y estabilidad financiera que cualquiera de tus ideas brillantes, respondí levantándome de la mesa. Brenda se puso de pie también, pero no para acompañarme sino para bloquear mi salida. Papá, siéntate. No hemos terminado de hablar. Yo sí he terminado. No, no has terminado, dijo Norberto golpeando la mesa con el puño. Vas a escuchar lo que tenemos que decirte porque esto no es una sugerencia. Es una necesidad familiar. ¿Una necesidad familiar? ¿Desde cuándo mis autos son una necesidad familiar? Brenda se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Lágrimas que parecían genuinas pero que yo sabía eran calculadas. Papá, nosotros somos tu familia. Tu única familia. Cuando tú mueras, esos autos van a terminar siendo nuestros de todas formas. ¿Por qué no nos ayudas ahora que realmente los necesitamos? ¿Por qué prefieres tus máquinas muertas antes que el futuro de tus nietos? Esa frase me destrozó más que cualquier golpe físico. Máquinas muertas. Mi vida entera reducida a máquinas muertas por la hija que una vez me ayudaba a pulir cromados los sábados por la mañana. Esas máquinas muertas pagaron tu educación universitaria, Brenda. Pagaron el enganche de esta casa. Han pagado más cosas de las que tú recuerdas. Exacto, intervino Norberto. Ya hicieron su trabajo. Ahora es tiempo de que hagan algo más útil. Algo que beneficie a toda la familia, no solo a un viejo nostálgico que vive en el pasado. La palabra viejo salió de su boca como una bofetada. Durante 10 años había tolerado sus comentarios despectivos, sus miradas de superioridad, su forma de tratarme como si fuera un estorbo en las reuniones familiares. Pero esa noche, en mi propia cara, me llamó viejo nostálgico que vive en el pasado. Quiero irme, dije dirigiéndome hacia la puerta. Papá, si sales por esa puerta sin comprometerte a ayudarnos, vas a estar eligiendo tus autos por encima de tu familia, gritó Brenda. Y si haces esa elección, no esperes que sigamos visitándote o que tus nietos sigan considerándote su abuelo. Me detuve con la mano en la manija de la puerta. Chantaje emocional. Mi propia hija me estaba amenazando con cortar mi relación con mis nietos si no entregaba mi patrimonio a su esposo fracasado. Está bien, dije sin voltear a verla. Ahora sé exactamente dónde estoy parado en esta familia. Salí de esa casa sabiendo que la guerra había comenzado. Y también sabiendo que tenía que proteger lo único que realmente me pertenecía antes de que fuera demasiado tarde. Los 3 días siguientes a esa cena fueron los más largos de mi vida. No por lo que había pasado, sino por lo que estaba descubriendo. Mi propia familia había estado moviéndose a mis espaldas como ladrones planeando un robo, y yo había sido demasiado ingenuo para darme cuenta. El lunes por la mañana, Berenice tocó mi puerta con una expresión preocupada. Sergio, tengo que contarte algo que me está quitando el sueño. El viernes pasado vi a Brenda y a un hombre desconocido en tu garaje. Pensé que tú les habías dado permiso, pero ahora que lo pienso, tú estabas en el centro médico para tu chequeo mensual. Un hombre desconocido en mi garaje. El tasador. Habían esperado a que yo saliera de casa para traer al evaluador, calculando el valor de mi vida como si ya estuviera muerto. Estuvieron mucho tiempo, le pregunté a Berenice mientras servía café en su cocina que olía a canela y vainilla. Casi 2 horas. El hombre tomaba fotos de cada auto, apuntaba cosas en una tablet, hasta abrió algunos capós para ver los motores. Brenda lo acompañaba y le explicaba cosas. Como si ella supiera algo de autos, dijo Berenice sacudiendo la cabeza con disgusto. 2 horas. Habían pasado 2 horas catalogando mi patrimonio, valuando cada pieza de mi historia personal, preparando la venta antes de siquiera pedirme permiso. La traición era tan profunda que me dolía físicamente el pecho. Esa tarde decidí hacer mi propia investigación. Llamé a Salvador, mi amigo de toda la vida que trabaja en el Registro Público de Comercio. Salvador, necesito que me ayudes a verificar algo sobre mi yerno. Puedes buscar información sobre los negocios de Norberto Mendoza en los últimos 5 años. Claro, Sergio. Dame 1 hora y te llamo de regreso. La llamada que recibí esa noche me confirmó lo que ya sospechaba, pero fue peor de lo que imaginaba. Sergio, tu yerno es un desastre financiero. En los últimos 5 años ha registrado 4 empresas diferentes.
La primera quebró en 6 meses con deudas de $120,000. La segunda duró 8 meses antes de cerrar por demandas de proveedores impagos. La tercera ni siquiera llegó a operar realmente, y la cuarta está actualmente en proceso de liquidación con deudas superiores a los $200,000. 4 empresas fracasadas. Más de $300,000 en deudas acumuladas. Y ahora quería mis $800,000 para su quinto intento. No era un empresario visionario como se hacía pasar. Era un apostador compulsivo jugando con dinero ajeno. Hay algo más, Sergio, continuó Salvador. Según los registros, Norberto tiene embargos pendientes por impuestos no pagados y está en el buró de crédito por 3 tarjetas maxeadas que no ha pagado en 2 años. Ningún banco le prestaría ni $5,000 en este momento. Por eso necesitaba mi dinero. No para una oportunidad de negocio, sino porque era su última opción. Ninguna institución financiera seria le confiaría un peso, así que había convencido a mi hija de presionar al viejo tonto para que vendiera sus chatarras y le diera el dinero gratis. El martes por la mañana, mientras regaba las plantas del patio, vi el carro de Brenda estacionarse frente a mi casa. Pero no se bajó inmediatamente. Se quedó sentada hablando por teléfono durante 20 minutos. Desde la ventana de la cocina podía ver sus gestos exagerados, su cara de frustración. Estaba discutiendo con alguien, probablemente con Norberto. Cuando finalmente tocó mi puerta, traía esa sonrisa forzada que usa cuando quiere conseguir algo. Hola, papá. ¿Cómo has estado? Te ves un poco cansado. Estoy bien, Brenda. ¿Qué necesitas? No necesito nada. Solo vine a visitarte. Hace mucho que no pasamos tiempo juntos. Se sentó en el sillón de la sala y miró alrededor como si estuviera evaluando el lugar. Esta casa está muy grande para ti solo, ¿no crees? Podrías venderla y mudarte a un departamento más pequeño. Sería más práctico. Ahí estaba. El siguiente paso del plan. Primero los autos, después la casa. Querían liquidar todo mi patrimonio para financiar los sueños fallidos de Norberto. Esta casa está perfecta para mí, respondí secamente. Papá, Norberto y yo hemos estado pensando. Lo de la cena del domingo salió mal porque no nos explicamos bien. No queremos quitarte nada. Queremos ayudarte a hacer que tu dinero trabaje para ti. Es una sociedad, una inversión familiar. ¿Una sociedad? ¿En qué términos? Bueno, tú pones el capital inicial vendiendo algunos autos, nosotros manejamos el negocio, y cuando empiecen las ganancias, recuperas tu inversión más un porcentaje de las utilidades. Es ganar-ganar para todos. ¿Y si el negocio fracasa como los otros 4? La pregunta la tomó por sorpresa. Sus ojos se agrandaron y por un momento perdió la compostura. ¿Cómo sabes sobre? Papá, esos no fueron fracasos reales. Fueron experiencias de aprendizaje. Norberto ahora tiene la experiencia necesaria para hacer que este negocio funcione. Brenda, tu esposo debe más de $300,000 por sus experiencias de aprendizaje. ¿Por qué habría de confiarle mis ahorros de toda la vida? Se puso de pie bruscamente. Porque somos tu familia, papá. Porque cuando tú mueras, nosotros somos los únicos que vamos a recordarte. Porque esos autos no van a ir contigo a la tumba, pero nosotros sí vamos a estar aquí cargando con las consecuencias de tus decisiones egoístas. Egoístas. Después de 40 años trabajando, ahorrando, construyendo algo de valor, mi decisión de no regalárselo a un fracasado era egoísta. Quiero que te vayas, le dije. Papá, no estés así. Seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Brenda, vete de mi casa. Ahora. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí con una expresión que nunca le había visto. Fría, calculadora, amenazante. Papá, espero que reconsideres tu posición. Porque si no lo haces, vas a lamentar haber elegido tus autos por encima de tu familia. Te lo prometo. Esa noche, después de que se fue, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a Tadeo, mi primo que tiene un negocio de transporte de vehículos, y le pedí el favor más grande que le había pedido a alguien en años. Tadeo, necesito rentar tu camión de plataforma esta noche. Es urgente y confidencial. ¿Puedes ayudarme? Claro, primo. Todo está bien. No, Tadeo. Nada está bien. Pero voy a solucionarlo antes de que sea demasiado tarde. Esa noche comencé a mover mis autos uno por uno hacia el galpón que había rentado en las afueras de la ciudad. 9 viajes en total.
9 despedidas temporales de la casa que había sido el hogar de mi colección durante décadas. Cada vez que subía un auto a la plataforma, sentía como si estuviera evacuando refugiados de una zona de guerra. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Mi propia familia había declarado la guerra a mi patrimonio, y yo estaba salvando lo que podía antes de que llegaran a tomar lo que consideraban suyo por derecho. A las 4 de la mañana, con el último auto seguro en el galpón, cerré la puerta con candado y me quedé parado en la oscuridad durante varios minutos. Había protegido mi vida, pero también había cambiado para siempre la relación con mi única hija. El precio de la libertad, descubrí esa noche, a veces incluye la soledad. El miércoles a las 10 de la mañana, tal como había predicho, llegó el comprador que Brenda había contactado para los Mustang. Era un hombre de unos 50 años, vestido con jeans y camisa de cuadros, que conducía una pick-up Ford con remolque. Se veía como alguien que realmente entendía de autos clásicos, no como un revendedor oportunista. Cuando tocó mi puerta, sentí una punzada de culpa por lo que estaba a punto de hacer. «Señor Fuentes, soy Daniel Morales. Vengo por los Mustang». Su hija me dijo que tenía 2 en excelente estado. «Lo siento, señor Morales, pero hubo un malentendido. Los autos ya no están disponibles para la venta». Su cara mostró confusión genuina. Pero su hija me confirmó ayer por la tarde que todo estaba listo. Hasta me mandó fotos de los vehículos y acordamos un precio de $65,000 por ambos. $65,000. Casi 20,000 menos de lo que realmente valían según el tasador que ellos mismos habían contratado. No solo querían robarme mis autos, sino que ni siquiera se había molestado en conseguir un precio justo. Señor Morales, le repito que los autos no están disponibles. Mi hija no tenía autorización para venderlos. El hombre se rascó la cabeza, claramente molesto por haber hecho el viaje en vano. Mire, señor Fuentes, yo vengo desde Guadalajara. Son 4 horas de camino. Su hija me aseguró que usted estaba desesperado por vender y que si llegaba temprano, podíamos cerrar el trato hoy mismo. Desesperado por vender. Brenda le había dicho que yo estaba desesperado por vender mis autos. Como si fueran una carga de la que quería deshacerme en lugar del orgullo de mi vida. Lamento mucho el inconveniente, señor Morales. Si quiere, puedo pagarle la gasolina de su viaje. No se preocupe, señor. Pero permítame darle un consejo, póngase de acuerdo con su familia antes de poner autos en venta. Esto es muy poco profesional. Después de que se fue, me senté en el porche a esperar. Sabía que Brenda no tardaría en aparecer. Daniel Morales seguramente la había llamado para contarle lo que había pasado, y ella vendría furiosa a exigir explicaciones. No me equivoqué. A las 11:30 vi su auto dorado acercarse por la calle a una velocidad peligrosa. Frenó tan bruscamente frente a mi casa que las llantas chirriaron contra el asfalto. Se bajó del carro dando un portazo que resonó por todo el vecindario. «Papá, ¿qué diablos hiciste?», gritó mientras caminaba hacia mi puerta con pasos furiosos. «Hola, Brenda. ¿A qué te refieres? No te hagas el tonto conmigo. El comprador de los Mustang me acaba de llamar. Me dijo que le dijiste que los autos no estaban en venta. ¿Qué significa eso?» Significa exactamente lo que escuchaste. Mis autos no están en venta. Brenda subió los escalones del porche y se plantó frente a mí con las manos en las caderas. «Papá, teníamos un acuerdo. Habíamos quedado en que ibas a vender los autos para ayudar a la familia». «No, Brenda. Ustedes habían decidido que yo iba a vender mis autos. Yo nunca estuve de acuerdo con nada. Esto es ridículo. ¿Dónde están los autos? Quiero verlos ahora mismo. Están en un lugar seguro». La cara de Brenda se transformó de enojo a pánico. «¿Qué quieres decir con que están en un lugar seguro? Papá, dime dónde están mis autos». «No son tus autos, Brenda. Son mis autos. Y están donde tú y tu esposo no pueden llegar a ellos. Ábreme el garaje ahora mismo», gritó dirigiéndose hacia la puerta lateral de la casa. «El garaje está abierto. Puedes verlo tú misma». Brenda corrió hacia el garaje como una mujer poseída. La escuché forcejear con la puerta, después un silencio mortal, seguido por un grito de frustración que probablemente escucharon en toda la cuadra. «Están vacíos. Los espacios están vacíos. Papá, ¿qué hiciste con mis autos?». Regresó al porche con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «Dime dónde están. Dímelo ahora mismo o te juro que». «¿O qué, Brenda? ¿Me vas a golpear?».
¿Vas a llamar a la policía para denunciar que tu padre movió sus propios autos de su propia casa? En ese momento apareció el auto de Norberto. Por supuesto que Brenda lo había llamado. No podía manejar esta crisis sola. Necesitaba refuerzos. Norberto se bajó del BMW con esa expresión de superioridad que siempre usaba cuando creía que tenía ventaja. Sergio, ¿qué está pasando aquí? Brenda me dice que estás jugando juegos infantiles con nosotros. No estoy jugando nada, Norberto. Simplemente protegí mi propiedad de ustedes. Tu propiedad que íbamos a convertir en una inversión familiar exitosa, dijo acercándose a mí con actitud intimidante. Sergio, no sé qué mosca te picó, pero esto se acabó. Vas a decirnos dónde están esos autos y los vas a vender como acordamos. Nunca acordé nada contigo. Norberto se acercó más, tanto que podía oler su colonia cara y ver las venas hinchadas en su cuello. Viejo, creo que no entiendes la situación. Esos autos van a pagarte la manutención de tus últimos años. Sin ese dinero, ¿quién crees que va a cuidarte cuando ya no puedas valerte por ti mismo? La amenaza era clara. Si no entregaba mis autos, me abandonarían a mi suerte cuando fuera un anciano indefenso. Norberto, aléjate de mí. Ahora. ¿O qué, abuelo? ¿Me vas a golpear con tu bastón? No uso bastón, pero la burla era evidente. En su mente, yo era un viejo indefenso que podía intimidar físicamente. Se equivocaba. Papá, por favor, intervino Brenda con voz quebrada. No hagas esto. Somos familia. Los autos no son más importantes que nosotros. Tienes razón, Brenda. La familia no debería ser menos importante que los autos. Pero ustedes han demostrado que para ustedes yo soy menos importante que el dinero que mis autos pueden darles. Eso no es cierto, gritó. ¿No? Entonces respóndeme esto. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a mis nietos solo porque querían ver a su abuelo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy, no cuánto valen mis cosas? El silencio que siguió fue revelador. Brenda no podía responder porque sabíamos ambas que la respuesta era nunca. Mira, viejo, dijo Norberto perdiendo completamente la paciencia. No sé dónde escondiste los autos, pero los vamos a encontrar. Y cuando eso pase, te vas a arrepentir de habernos hecho perder el tiempo. ¿Me estás amenazando en mi propia casa? Te estoy prometiendo que esto no se va a quedar así. Norberto, sal de mi propiedad inmediatamente. ¿O qué? O llamo a la policía. Norberto se rió. Adelante, llama a la policía. A ver qué les dices. Que tu familia quiere ayudarte a generar ingresos con tus activos inactivos. Seguro van a pensar que estás loco. Saqué mi teléfono y marqué el 911. ¿Policía? Tengo 2 personas en mi propiedad que se niegan a retirarse cuando se les ha pedido. Sí, puedo darles la dirección. La expresión de Norberto cambió inmediatamente. Sergio, estás cometiendo un error muy grande. El error lo cometí al confiar en ustedes durante tantos años. Brenda comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez parecían lágrimas genuinas de desesperación, no de manipulación. Papá, no puede terminar así. No puedes destruir nuestra familia por unos autos. Yo no estoy destruyendo nada, Brenda. Ustedes ya lo hicieron cuando decidieron que mi patrimonio les pertenecía más a ustedes que a mí. La patrulla llegó 10 minutos después. 2 oficiales jóvenes que escucharon pacientemente mientras Norberto trataba de explicar que esto era un malentendido familiar y que yo estaba confundido por mi edad. Señor Fuentes, me dijo uno de los oficiales. ¿Quiere que estas personas se retiren de su propiedad? Sí, oficial. Les he pedido múltiples veces que se vayan y se han negado. Señor y señora, necesitan retirarse inmediatamente. Si regresan sin invitación, serán arrestados por invasión de propiedad. Mientras se alejaban, Brenda me gritó desde la ventana del auto, esto no ha terminado, papá. Vamos a recuperar lo que es nuestro. Esa noche, solo en mi casa silenciosa, entendí que había cruzado un punto de no retorno. La guerra había comenzado oficialmente, y yo había disparado el primer tiro al proteger lo que era mío. Los días siguientes a la confrontación con la policía fueron como vivir bajo sitio. Mi teléfono sonaba constantemente desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Brenda, Norberto, primos lejanos que no había visto en años, vecinos del barrio donde creció Brenda, hasta la comadre de mi exesposa me llamaban para mediar en el conflicto familiar.
La primera llamada llegó el jueves a las 6:15 de la mañana. Era mi cuñada Clara, hermana de mi exesposa, con quien no hablaba desde el divorcio hace 15 años. Sergio, soy Clara. Mira, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero Brenda me contó lo que está pasando y no puedo creer que estés siendo tan egoísta con tu propia hija. Buenos días, Clara. ¿Brenda te contó también que quiere vender mis autos para financiar el 5º negocio fallido de su esposo? Sergio, no se trata de eso. Se trata de familia. Brenda me dijo que ustedes tenían un acuerdo y que tú te echaste para atrás en el último momento. Eso no se hace. Brenda había contado su versión de los hechos, naturalmente omitiendo que nunca hubo tal acuerdo y que habían tasado mis autos a mis espaldas. En su narrativa, yo era un viejo caprichoso que había roto una promesa familiar. Clara, no voy a discutir esto contigo. Si Brenda quiere hablar conmigo, que me llame directamente. Ya lo hizo. Me dijo que colgaste el teléfono cuando trató de explicarte la situación. Era verdad. Brenda había llamado el miércoles por la noche con una voz melosa, fingiendo que quería arreglar las cosas, pero a los 30 segundos ya estaba exigiendo otra vez que le dijera dónde estaban sus autos. Durante esa semana recibí 23 llamadas similares. Familiares que no sabían ni dónde vivía, antiguos compañeros de trabajo de Brenda, hasta la maestra de kinder de mis nietos me contactaron para decirme que estaba destruyendo la familia y que los abuelos deben pensar en el futuro de sus nietos. El viernes por la tarde, mientras regaba las plantas de jardín, vi un auto que no reconocía estacionarse frente a mi casa. Se bajó un hombre de unos 30 años con una cámara profesional y una grabadora de audio. Mi corazón se aceleró. ¿Habían llegado tan lejos como para involucrar a la prensa? Señor Sergio Fuentes, soy Moisés Vargas, del periódico local, El Observador. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el conflicto familiar que se ha vuelto viral en redes sociales. ¿Viral en redes sociales? Sí, señor. Su nuera publicó un video ayer en Facebook contando su versión de los hechos. Ya tiene más de 50.000 reproducciones y está siendo compartido por toda la región. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Norberto había llevado nuestra disputa familiar a las redes sociales, exponiendo mi vida privada ante miles de desconocidos. ¿Puede mostrarme ese video? Moisés sacó su teléfono y buscó la publicación. Lo que vi me heló la sangre. Era Brenda, sentada en su sala elegante, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras contaba cómo su padre enfermo y obsesionado con autos viejos se negaba a ayudar a su familia en una crisis económica. Mi papá tiene una colección de 9 autos clásicos que valen casi $1 millón, decía sollozando ante la cámara. Nosotros solo le pedimos que vendiera algunos para ayudarnos a salir adelante, pero él prefiere sus máquinas muertas antes que el bienestar de sus propios nietos. Ahora escondió todos los autos y ni siquiera nos dice dónde están. El video tenía cientos de comentarios. La mayoría apoyaban a Brenda. Qué padre tan egoísta, los viejos se vuelven muy avarientos. Pobre muchacha, ojalá pueda convencer a su papá, a esa edad ya para que quiere tantos autos. Pero algunos comentarios me defendían, algo no cuadra en esta historia, si el señor trabajó para comprar esos autos, son suyos, ¿por qué la hija no trabaja en lugar de pedirle dinero al papá? Señor Fuentes, quisiera dar su versión de los hechos, preguntó Moisés. No, gracias. Esto es un asunto privado familiar. Entiendo, pero el video de su nuera está generando mucha conversación en la comunidad. Algunas personas lo están defendiendo, otras critican duramente su decisión. ¿No cree que sería bueno aclarar los hechos? Los hechos son simples, mis autos son míos, los compré con mi dinero, y tengo derecho a hacer con ellos lo que considere conveniente. Después de que el periodista se fue, entré a mi casa y por primera vez en días me sentí verdaderamente abrumado. No solo estaba luchando contra mi familia, sino que ahora enfrentaba el juicio de una comunidad entera que solo conocía una versión distorsionada de la historia. Esa noche, Berenice vino a visitarme con una expresión sombría. Sergio, tengo que contarte algo. Hoy en el supermercado varias personas me preguntaron por ti. Algunas con genuina preocupación, otras, no tan amables. ¿Qué tipo de preguntas? Doña Carmen de la farmacia me dijo que había visto el video de Brenda y que sentía mucha pena por ella. Que era una lástima que algunos padres se volvieran tan duros de corazón con la edad. Pero también el mecánico joven del taller, Daniel, me dijo que él entendía perfectamente por qué proteges tus autos. Que él haría lo mismo. La comunidad estaba dividida, pero el daño a mi reputación ya estaba hecho.
Durante 40 años había vivido en este vecindario como un hombre respetado, trabajador, honesto. Ahora era el viejo egoísta que abandonó a su familia. El sábado por la mañana, mientras desayunaba, recibí una llamada de un número que no reconocía. ¿Sergio Fuentes? Habla el licenciado Tadeo Morales, abogado especialista en derecho familiar. Su nuera me contrató para mediar en este conflicto. Podríamos reunirnos para buscar una solución que beneficie a todos. No necesito mediación, licenciado, y no tengo conflicto con nadie. Señor Fuentes, entiendo su posición, pero debo informarle que su familia está considerando opciones legales para proteger los intereses de los menores involucrados. Sería conveniente que pudiéramos hablar antes de que esto escale a instancias judiciales. ¿Opciones legales? ¿De qué habla? Bueno, cuando una persona mayor toma decisiones financieras erráticas que pueden afectar el patrimonio familiar, existen mecanismos legales para proteger tanto al individuo como a sus dependientes. La implicación era clara. Querían declararme incompetente mental para tomar el control de mis bienes. La guerra había escalado de chantaje emocional a guerra legal. Licenciado, si mi familia quiere demandarme, que lo haga. Pero no voy a participar en ninguna mediación donde el punto de partida es que estoy loco por proteger mi propiedad. Señor Fuentes, nadie está diciendo que esté loco. Solo estamos preocupados por algunas decisiones recientes que parecen. Colgué el teléfono. Era claro que necesitaba mi propio abogado, no el que habían contratado para convencerme de entregar mis autos voluntariamente. Esa tarde llamé a Salvador, mi amigo del registro público. Salvador, necesito que me recomiendes un buen abogado. El mejor que conozcas en temas de patrimonio familiar. ¿Estás en problemas, Sergio? Los problemas me encontraron a mí, pero voy a defenderme. Conoce a la licenciada Daniela Herrera. Es dura como una roca y especialista en proteger a personas mayores de abusos familiares. Te voy a dar su número. El domingo por la noche, después de una semana de llamadas constantes, amenazas veladas y guerra psicológica, tomé una decisión que cambiaría el curso de toda esta batalla. No me iba a defender pasivamente. Era tiempo de contraatacar. Marqué el número de la licenciada Herrera y dejé un mensaje en su buzón de voz. Licenciada, soy Sergio Fuentes. Necesito representación legal para enfrentar un intento de extorsión familiar. Mi familia quiere declararme incompetente para robar mi patrimonio. ¿Puede ayudarme? La guerra había comenzado, pero ahora yo también tenía artillería. La licenciada Daniela Herrera me recibió en su oficina el lunes por la mañana a las 8 en punto. Era una mujer de unos 45 años, vestida con un traje gris impecable, que irradiaba la confianza de alguien que ha ganado más batallas legales de las que ha perdido. Su oficina estaba llena de diplomas, reconocimientos y fotografías con funcionarios públicos que confirmaban la recomendación de Salvador. Señor Fuentes, leí sobre su caso en las redes sociales antes de nuestra cita. Permítame ser directa, lo que su familia está haciendo se llama abuso financiero hacia personas mayores, y es un delito federal. Usted tiene más derechos de los que probablemente imagina. Durante la siguiente hora le conté toda la historia, desde la cena del domingo hasta las amenazas del abogado de Brenda. Daniela tomaba notas meticulosas en una libreta legal, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre fechas, montos y testigos. Señor Fuentes, su familia cometió varios errores graves. Primero, contratar un tasador sin su consentimiento para evaluar su propiedad privada constituye invasión a la privacidad. Segundo, las amenazas de cortar su relación con sus nietos si no entrega su patrimonio es chantaje emocional, que aunque difícil de probar, es éticamente reprobable. Tercero, y más importante, intentar declararle incompetente sin evidencia médica real es abuso del sistema judicial. ¿Qué puedo hacer? Vamos a golpear primero y fuerte. Hoy mismo solicitaremos una orden de protección temporal que les prohíba acercarse a usted, contactarlo directamente, o hacer declaraciones públicas sobre este asunto. También vamos a exigir que retiren inmediatamente el video de redes sociales por difamación. Eso es posible. No solo es posible, señor Fuentes. Es necesario. Su nuera está destruyendo su reputación con mentiras y medias verdades. En el derecho, eso se llama difamación, y tiene consecuencias legales serias. Esa misma tarde, Daniela presentó la demanda ante el juzgado familiar. La rapidez me sorprendió, pero ella me explicó que los casos de abuso hacia personas mayores reciben prioridad en el sistema judicial. El juez Morales revisará nuestra solicitud mañana por la mañana.
Es un magistrado con mucha experiencia en estos casos y no tolera a familias que intentan aprovecharse de sus ancianos. El martes por la tarde recibí una llamada de Daniela con noticias que me llenaron de una satisfacción que no sentía desde hacía semanas. Señor Fuentes, el juez concedió la orden de protección temporal. Su familia tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de su casa, contactarlo por cualquier medio, o continuar haciendo declaraciones públicas sobre este asunto. Violaciones a esta orden resultarán en arresto inmediato. Y el video. Tienen 24 horas para retirarlo de todas las plataformas digitales o enfrentarán cargos adicionales por desacato al tribunal. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentía que tenía el control de la situación. El miércoles por la mañana, mientras tomaba café en el porche, vi una patrulla estacionarse frente a mi casa. Mi primera reacción fue de pánico, pero después recordé que ahora yo era quien tenía protección legal. El oficial que se acercó era el mismo que había respondido la semana anterior cuando llamé para que sacaran a Brenda y Norberto de mi propiedad. Buenos días, señor Fuentes. Soy el oficial Ramírez. Vengo a notificarle que arrestamos a su yerno hace una hora por violación de la orden de protección. ¿Qué hizo? Se presentó en el domicilio de su vecina, la señora Berenice, exigiendo que ella lo ayudara a convencerlo a usted de entrar en razón. Cuando la señora le dijo que se fuera, él se negó y comenzó a gritarle que usted estaba manipulando a toda la familia. La señora Berenice llamó al 911 reportando intimidación y nosotros lo encontramos aún en su propiedad. Norberto había sido tan arrogante que pensó que podía usar a Berenice como intermediaria para continuar presionándome, ignorando completamente la orden judicial. Su desprecio por la ley era tan grande como su desprecio por mí. ¿Dónde está ahora? En el Separos Municipal. Estará ahí hasta la audiencia de mañana por la tarde. El juez decidirá si enfrenta cargos criminales adicionales o si solo recibe una amonestación. Esa tarde, Daniela me llamó con más noticias. Señor Fuentes, el arresto de su yerno cambió completamente la dinámica del caso. El juez Morales está furioso porque violó una orden judicial apenas horas después de haberla recibido. Mañana en la audiencia vamos a pedir que la orden de protección se extienda por un año completo. ¿Un año completo? Sí, y hay más. El fiscal del distrito está considerando presentar cargos criminales contra su yerno por intimidación hacia personas mayores. Si se comprueba, podría enfrentar hasta 2 años de prisión. La audiencia del jueves fue un momento que jamás olvidaré. El juzgado era pequeño pero imponente, con paneles de madera oscura y el escudo nacional dorado detrás del escritorio del juez. Daniela y yo nos sentamos en una mesa, mientras que del otro lado estaban Brenda, Norberto y su abogado, el licenciado Tadeo Morales. El juez Morales era un hombre de unos 60 años, calvo, con anteojos que brillaban bajo las luces fluorescentes. Cuando habló, su voz llenó toda la sala con una autoridad que no admitía réplicas. Señor Norberto Mendoza, usted fue arrestado ayer por violar una orden de protección que había estado vigente por menos de 24 horas. ¿Puede explicarme cómo justifica su comportamiento? El abogado de Norberto se puso de pie. Su señoría, mi cliente estaba tratando de mediar en un conflicto familiar. No tenía intenciones maliciosas. Licenciado Morales, su cliente violó una orden judicial clara y específica. No hay mediación posible cuando existe una prohibición explícita de contacto. Su cliente entiende la gravedad de sus acciones. Norberto se puso de pie, y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente asustado. Su señoría, solo quería hablar con la vecina para que nos ayudara a resolver esto en familia. No sabía que eso también estaba prohibido. Señor Mendoza, ignorancia de la ley no es defensa legal. Además, intimidar a una mujer de 70 años para presionar a su suegro demuestra un patrón de comportamiento abusivo que este tribunal no tolerará. Daniela se puso de pie. Su señoría, solicitamos que la orden de protección se extienda por 12 meses y que se incluya una prohibición específica de contacto indirecto a través de terceras personas. Concedido, dijo el juez golpeando su martillo. Además, señor Mendoza, usted enfrentará cargos criminales por intimidación. Su audiencia preliminar será el próximo mes. Brenda comenzó a llorar silenciosamente, pero ya no me conmovían sus lágrimas. Habían tenido múltiples oportunidades de retroceder, de aceptar que mis autos eran míos, de respetar mis decisiones. En lugar de eso, habían escalado el conflicto hasta convertirlo en un asunto criminal. Cuando salimos del juzgado,
Daniela me puso la mano en el hombro. Señor Fuentes, esto prácticamente termina el acoso. Tienen prohibido contactarlo por un año completo. Si lo intentan, irán a prisión. Por primera vez en un mes, caminé hacia mi auto sin mirar por encima del hombro, sin preocuparme por llamadas telefónicas amenazantes, sin temer que aparecieran en mi puerta exigiendo lo que no era suyo. La justicia legal, descubrí ese día, a veces llega lenta pero llega contundente. Y cuando llega, el alivio es tan profundo que casi duele. Esa noche, en mi casa silenciosa y finalmente pacífica, entendí que había ganado más que una batalla legal. Había recuperado mi dignidad, mi derecho a tomar mis propias decisiones, y mi libertad de vivir sin chantajes emocionales. Mis autos seguían seguros en el galpón, pero más importante aún, yo estaba seguro en mi propia vida. 3 semanas después de la audiencia, mientras desayunaba mi café negro matutino, recibí una llamada que cambiaría completamente la narrativa pública de toda esta historia. Era el periodista Moisés Vargas, el mismo que había venido a buscar mi versión cuando el video de Brenda se volvió viral. Señor Fuentes, ¿podríamos hablar? He estado investigando su caso y creo que hay una historia mucho más importante aquí de la que aparenta. Una historia sobre trabajo, sacrificio y el verdadero significado del patrimonio familiar. No estoy interesado en dar entrevistas, joven. Señor Fuentes, entiendo su reticencia, pero permítame explicarle lo que he descubierto. Entrevisté a varias personas que lo conocen, mecánicos con los que trabajó, clientes de hace décadas, vecinos que lo vieron construir su colección año tras año. Su historia no es la de un viejo egoísta, sino la de un artista que dedicó su vida entera a preservar historia automotriz americana. Esas palabras me detuvieron. Un artista. Nadie me había llamado artista en mi vida. ¿Qué quiere exactamente, señor Vargas? Quiero contar la verdad. Quiero que la gente entienda lo que realmente significa construir algo con las propias manos durante 40 años. Su historia merece ser contada correctamente. Después de pensarlo durante el fin de semana, acepté reunirme con Moisés en mi casa. Durante 3 horas, le conté mi historia completa. No solo el conflicto con Brenda y Norberto, sino todo el camino. El primer Chevelle destruido que compré a los 17 años, las noches trabajando bajo la lluvia con herramientas prestadas, los sacrificios que hice para poder comprar cada pieza, cada auto, cada herramienta. Le mostré fotografías de mis restauraciones a través de las décadas. Fotos de autos que llegaron a mi garaje como chatarra total y salieron como obras de arte rodantes. Le expliqué el proceso técnico de cada restauración, las horas de investigación para encontrar piezas originales, la paciencia necesaria para hacer cada trabajo correctamente. Señor Fuentes, me dijo Moisés mientras revisaba las fotografías, esto es increíble. Usted no solo colecciona autos, los resucita. Cada uno de estos vehículos representa horas de trabajo que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. El artículo se publicó el siguiente miércoles en la portada de El Observador, con el título, El artista del metal, la verdadera historia de Sergio Fuentes. No era solo una defensa de mi posición en el conflicto familiar, sino un reconocimiento completo de mi trabajo como restaurador y preservador de historia automotriz. Moisés había hecho su investigación a fondo. Entrevistó a Daniel, el mecánico joven que me había defendido desde el principio, quien explicó al periódico la complejidad técnica de restaurar autos clásicos. Lo que hace don Sergio no es solo mecánica, es arte puro. Cada restauración que he visto suya es perfecta hasta el último tornillo. Es un maestro en una época donde ya casi no quedan maestros. También entrevistó a Salvador, quien proporcionó documentación de los fracasos comerciales de Norberto. Sergio Fuentes construyó su patrimonio con trabajo honesto durante 4 décadas. Su yerno ha destruido más de $300,000 en negocios fallidos en 5 años. ¿Quién tiene más derecho a decidir sobre el dinero? Pero el testimonio más poderoso vino de una fuente inesperada, Carlos Mendoza, un coleccionista de autos clásicos de la Ciudad de México que había comprado 2 autos restaurados por mí hace una década. Sergio Fuentes es una leyenda en el mundo de la restauración automotriz, le dijo a Moisés. Sus trabajos son tan perfectos que aumentan el valor de los vehículos en un 50% más que otras restauraciones. Tengo un Mustang que él restauró en 2015 y ahora vale el doble de lo que pagué. Su trabajo es arte, no reparación. El artículo cambió completamente la percepción pública del conflicto. Los comentarios en la versión digital eran abrumadoramente a mi favor. Este señor es un ejemplo de trabajo y dedicación. La familia debería estar orgullosa, no tratando de robarle. Qué falta de respeto hacia un artesano tan talentoso.
Pero la verdadera sorpresa llegó 3 días después del artículo. Era viernes por la tarde cuando tocaron mi puerta. Esperaba encontrar a Berenice con algún chisme del vecindario, pero en su lugar había un hombre elegante de unos 50 años con una sonrisa genuina. ¿Señor Sergio Fuentes? Soy Roberto Vázquez, propietario del Museo del Automóvil de Monterrey. Leí el artículo sobre usted y su trabajo, y me gustaría hacerle una propuesta que podría interesarle. Roberto entró a mi casa y me explicó que el museo estaba planeando una exposición especial sobre maestros restauradores de México y querían incluir 3 de mis autos en la muestra, junto con documentación fotográfica de mis procesos de restauración. Señor Fuentes, su trabajo merece ser visto y reconocido. Esta exposición viajará por 5 ciudades durante el próximo año. Miles de personas podrán apreciar no solo sus autos, sino el arte y la dedicación que representan. ¿Y qué gano yo con eso? Reconocimiento, principalmente, pero también hay una compensación económica de $5,000 por auto exhibido, más todos los gastos de transporte y seguro cubiertos por el museo. $15,000 por permitir que la gente admirara mi trabajo. Era más dinero del que había ganado en años de jubilación, pero más importante era el reconocimiento. Durante 40 años había trabajado en silencio en mi garaje, restaurando historia automotriz sin que nadie entendiera realmente lo que hacía. Ahora un museo quería celebrar mi trabajo como arte. Tendría que ver los autos primero, por supuesto, le dije. Naturalmente. ¿Podríamos visitarlos mañana? Esa noche llamé a Berenice para contarle las noticias. Sergio, esto es maravilloso. Siempre supe que tu trabajo era especial, pero ahora todo el mundo lo va a saber también. El sábado por la mañana, Roberto y yo fuimos al galpón donde tenía mis autos. Cuando abrí la puerta y él vio mi colección por primera vez, su reacción fue exactamente lo que había esperado durante 40 años de alguien que realmente entendiera de autos. Dios mío, susurró caminando entre los vehículos como si estuviera en una catedral. Esto es extraordinario. La atención al detalle, la autenticidad de cada restauración. Señor Fuentes, esto no es una colección, es un museo privado de arte automotriz. Examinó cada auto durante más de 1 hora, tomando fotografías, haciendo preguntas técnicas sobre procesos específicos de restauración, admirando detalles que solo otro experto podría apreciar. Quiero los 9 autos para la exposición, me dijo finalmente. Esta colección completa cuenta una historia sobre la evolución del diseño automotriz americano que ningún museo en el país puede igualar. $45,000 por exhibir mi colección completa durante 1 año. Era una suma considerable, pero más importante era lo que representaba, validación profesional de una vida de trabajo. Cuando regresé a casa esa tarde, me senté en el mismo porche donde había enfrentado a Brenda y Norberto semanas atrás. Pero esta vez no sentía la pesadez de la traición familiar. Sentía la ligereza de la justicia cumplida. Mi trabajo era reconocido, mi patrimonio estaba protegido, y mi reputación había sido restaurada tan completamente como cualquiera de mis autos clásicos. La opinión pública había cambiado de verme como un viejo egoísta a reconocerme como un artista y preservador de historia. Y lo más satisfactorio de todo era que lo había logrado sin ceder ni un centímetro, sin entregar ni un solo auto, sin sacrificar mi dignidad por la paz familiar. A veces, descubrí, mantener tus principios no solo es lo correcto moralmente, sino que también es lo más inteligente estratégicamente. La verdad, cuando se cuenta completa, siempre encuentra la manera de brillar. Han pasado 6 meses desde que mis autos regresaron del galpón secreto a mi garaje. 6 meses desde que la exposición del Museo del Automóvil convirtió mi nombre en sinónimo de excelencia en restauración automotriz. 6 meses desde que aprendí que defender lo que es tuyo no solo es un derecho, sino a veces una obligación moral. Esta mañana, mientras pulía los cromados del Corvette del 63, reflexionaba sobre todo lo que había cambiado en mi vida. El teléfono ya no suena con llamadas amenazantes o manipuladoras. En su lugar, recibo invitaciones a eventos de autos clásicos, consultas de otros restauradores, y ofertas de trabajo que me hacen sentir más valorado a los 68 años que en cualquier momento de mi carrera. La semana pasada, un coleccionista de Texas me ofreció $200,000 por restaurar completamente un Shelby Cobra del 65 que encontró en condiciones deplorables. $200,000 por hacer lo que más amo en la vida. A mi edad, cuando debería estar viendo televisión en un sillón, tengo más trabajo del que puedo manejar. Pero el cambio más significativo no es económico, sino emocional. Durante años viví con la culpa constante de no ser suficientemente generoso con mi familia,
de no sacrificar mis pasiones por sus necesidades. Ahora entiendo que lo que interpretaban como egoísmo era en realidad autorrespeto. Lo que veían como obsesión era dedicación. Lo que consideraban dinero desperdiciado era una inversión en belleza y historia. Berenice viene cada tarde a tomar café en mi cocina y a escuchar las historias de mi nueva vida. Sergio, me dijo ayer, nunca te había visto tan en paz contigo mismo. Es como si hubieras recuperado algo que habías perdido sin darte cuenta. Tenía razón. Había recuperado mi derecho a existir como algo más que un proveedor para los sueños de otros. Había recuperado mi identidad como artista, como preservador de historia, como hombre que construyó algo hermoso con sus propias manos. El mes pasado recibí una carta inesperada. Era de mi nieto mayor, Sebastián, que ahora tiene 16 años. Había visto la exposición del museo durante una excursión escolar y me escribió una nota que aún conservo en mi billetera. Abuelo, nunca entendí por qué los autos eran tan importantes para ti. Pensaba que mamá tenía razón cuando decía que preferías las máquinas a nosotros. Pero cuando vi tus autos en el museo y leí la explicación de todo el trabajo que hiciste para restaurarlos, entendí que no son solo autos. Son arte. Son historia. Son la prueba de que puedes crear algo hermoso si trabajas lo suficientemente duro. Quiero aprender a hacer lo que tú haces. ¿Me enseñarías? Esa carta me hizo llorar más que todas las lágrimas de manipulación de Brenda juntas. Mi nieto había entendido en una visita al museo lo que su madre nunca pudo comprender en 42 años de vida, que mi colección no era una obsesión egoísta, sino un legado de trabajo y pasión. Le respondí inmediatamente invitándolo a pasar los sábados conmigo en el garaje. Brenda, por supuesto, tiene prohibido contactarme directamente debido a la orden de protección, pero Sebastián es mayor de edad y puede tomar sus propias decisiones. Cada sábado aparece con overol y guantes de trabajo, listo para aprender sobre motores, sobre historia automotriz, sobre el valor del trabajo bien hecho. Abuelo, me dijo el sábado pasado mientras lijábamos óxido de una pieza del Camaró, mi mamá dice que tú preferiste tus autos antes que la familia. Pero yo creo que ella prefirió el dinero antes que entender quién eras realmente. La sabiduría de un joven de 16 años, resumiendo en una frase lo que a mí me tomó meses entender completamente. Norberto cumplió 6 meses de prisión por los cargos de intimidación hacia personas mayores. Brenda, según me cuenta Sebastián, tuvo que vender la casa de Lomas Verdes porque no podían pagar la hipoteca sin los ingresos de su esposo. Ahora viven en un departamento pequeño y ella trabaja como secretaria en una oficina de contadores. No siento satisfacción por su caída económica, pero tampoco siento culpa. Las consecuencias de sus acciones no son responsabilidad mía. Ellos tomaron la decisión de convertir mi patrimonio en su derecho, de tratarme como un obstáculo para sus planes financieros, de llevar nuestro conflicto privado a los tribunales y las redes sociales. La justicia, descubrí, no siempre llega en la forma que esperamos, pero eventualmente llega. Ayer, mientras organizaba facturas en mi escritorio, encontré la tasación original que Brenda había encargado sin mi permiso. $900,000, decía el documento. Pero después de la exposición del museo y el reconocimiento público de mi trabajo, varios coleccionistas me han hecho ofertas que superan el $1,500,000 por la colección completa. No tengo intención de vender, por supuesto, pero es satisfactorio saber que mi obsesión no solo mantuvo su valor, sino que lo aumentó considerablemente. Mientras que las empresas de Norberto se devaluaron hasta la bancarrota, mis autos clásicos siguieron apreciándose como cualquier obra de arte genuina. Esta tarde, después de terminar de trabajar en el Thunderbird con Sebastián, nos sentamos en el porche a beber limonada fresca y observar el atardecer. El muchacho me miró con esos ojos curiosos que me recuerdan a Brenda cuando tenía su edad, antes de que la vida la volviera amarga y codiciosa. Abuelo, ¿crees que algún día mamá entienda por qué hiciste lo que hiciste? No lo sé, Sebastián. Pero ya no es mi responsabilidad hacer que ella entienda. Mi responsabilidad era proteger lo que construí con 40 años de trabajo, y eso es exactamente lo que hice. ¿Te arrepientes de algo? La pregunta me hizo pensar durante varios minutos. ¿Me arrepentía de haber escondido mis autos? ¿De haber llamado a la policía? ¿De haber demandado a mi propia familia? ¿De haber defendido mi patrimonio hasta las últimas consecuencias? Me arrepiento de una sola cosa, le dije finalmente. Me arrepiento de haber tardado tanto tiempo en entender que merezco respeto, que mi trabajo tiene valor, que mis decisiones importan. Si hubiera puesto límites claros desde el principio, tal vez nunca habríamos llegado a esto.
Sebastián asintió con esa seriedad que tienen algunos adolescentes cuando procesan verdades importantes. Abuelo, yo nunca voy a permitir que nadie me trate como si lo que yo construya no importara. Esas palabras me llenaron de un orgullo más profundo que cualquier reconocimiento público. Mi nieto había aprendido la lección más importante de toda esta experiencia, que el respeto hacia uno mismo no es negociable, que el trabajo honesto merece protección, y que nadie tiene derecho a lo que no construyó con sus propias manos. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y dorado, entendí que había ganado más que una batalla legal o un reconocimiento profesional. Había ganado la paz de saber que viví según mis principios, que defendí mi dignidad cuando fue atacada, y que dejé un ejemplo de integridad para las generaciones futuras. Mis autos clásicos seguirán brillando en mi garaje, cada cromado reflejando no solo la luz del sol, sino la satisfacción de una vida bien vivida y un patrimonio bien defendido. Y cuando llegue mi hora de partir, serán herencia para alguien que entienda su verdadero valor, no como metal y vidrio, sino como testimonios de pasión, dedicación y trabajo artesanal. Porque al final, descubrí que proteger lo que amas no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad. Es la diferencia entre existir y vivir realmente.